Buenos días, a continuación nos vamos a presentar el video, profesora. Mi nombre es Sebastián Muches, junto a mi compañero Daniel Farfán. Cabe decir que subimos el libro de muestreo y estadística en la página 78, lo que son los numerales 14 y 15, que referencian ejercicios de probabilidad, de muestras, de medias, de derivación estándar y demás temas que aplicamos en la clase. Y a continuación mi compañero les va a explicar el ejercicio 14 y yo les explicaré el ejercicio 15. Bueno, en este enunciado se nos dan el siguiente problema. Dice que se nos dan datos agrupados de los gastos de una empresa en millones de pesos, de exactamente 50 empresas diferentes durante un trimestre de las diferentes clases sociales, de la amplitud constante también, en los cuales se nos proporcionan los siguientes datos. Entonces, el primer paso que tenemos que hacer es identificar qué es lo que nos dan. Entonces, la media clase, que la vamos a poner así, la primera media clase, perdón, es el primer dato, que es este que nos dan. Entonces sería igual a 3.5. El segundo es la media clase 4, que sería el dato que nos dan en este punto, el Y4. Entonces sería igual a 8.75. El cuarto dato que nos dan es la frecuencia absoluta, que es igual al numeral N1, que sería el número 4. O podemos también coger el F2, o sea, con el siguiente valor, que es 4. La siguiente es la frecuencia acumulada, que ustedes la pueden ver acá, que también la podemos sacar de los datos de arriba, que serían el N2 o el F2, exactamente con un valor de 20. Por último, la frecuencia absoluta de la clase 3, que esa es donde nos dan cualquiera de los últimos datos que faltan por anotar, que son N3 o F3, con un valor de 25. Perdón. Listo. El siguiente paso, o el paso 2 que tenemos que hacer, es calcular la amplitud. ¿Cómo calculamos la amplitud? Con la siguiente fórmula, podríamos decir, que es marca clase, que eso es igual a LI más LS sobre 2. Eso quiere decir que ya sabemos que la media de Y1 es igual a 3.5 y la Y4, o sea, la media 4 de Y es igual a 8.75. Aquí cogemos y tenemos la siguiente fórmula, que es donde vamos a sumar todos los datos que nos dieron al principio. Entonces, Y a la 4 menos Y a la 1, todas estas son medias, como lo acabo de explicar anteriormente, que eso es igual a 8.75 menos 3.75, tiene un valor total de la resta de estos dos de 5.25. Así, cogemos los intervalos entre Y1 y Y2, o las dos Y medias que tenemos en el ejercicio, y hacemos que el aumento por clase es igual a 5.25, que fue el dato que nos dieron acá, o la respuesta que nos dieron acá, sobre 3, que esto es igual a 1.75. Entonces vamos ahora a hallar la amplitud de las marcas de una clase. Entonces, otra vez, la media de Y1 es igual a 3.5. Otro dato que nos dan es Y media, no sé cómo decirlo, pero Y media a la 2 sería 3.5 más 1.75, que fue el resultado. Siempre nos basamos en los resultados anteriores. Entonces, el resultado anterior, esto nos da una sumatoria de 5.25. Y media 3 sería un igual a 7.0 o 7. Y Y media 4 sería un total de 8.75. Bueno, el tercer paso que tenemos que hacer es determinar el límite de las clases. ¿Cómo hacemos esto? La fórmula anterior, que pena, me baja un poquito. La fórmula anterior, la de Li, la hacemos Li1, ¿no? Entonces la hacemos y ponemos Y media 1 menos A arriba sobre 2 es igual a
3.5, que lo restamos, perdón, a 0.875. Esto nos da un igual de 2.625 LS1. Esto, siguiendo con el procedimiento, sería y media 1 más a sobre 2, que esto es igual a 3.5, que es casi lo mismo, pero acá, como se pueden dar cuenta, lo que hicimos fue cambiar los símbolos. Entonces, más 3.5 más, otra vez volvimos a cambiar el símbolo, 0.875, que nos da un igual a 4.375. Lo siguiente que vamos a hacer, ya finalizando nuestro ejercicio, es que vamos a organizar en una tabla todos los datos de los cuales hemos sacado todos los datos anteriores. Entonces, primero, la clase, que hay clase de la 1 a la 4. Segundo, este siguiente dato, que es lib, que sería en la primera clase es de 2.625, en la clase 2 es de 4.375, en la clase 3 es de 6.125, y en la clase 4 es de 7.875. Después, el dato siguiente que nos pedían era el S, en el cual en la clase primera nos da el 4.375, en la segunda 6.125, en la tercera 7.875 y en la cuarta 9.625. Lo último que sería la marca. ¿La marca de qué? De Y. Entonces, en esta marca sacamos los datos que nos dieron al principio, que es el 3.5, el 5.25, el 7.0 y el 8.75. Por último, sacamos nuestro dato principal, que es F, que tiene un valor de 4, 16, 25 y 5. La frecuencia de la clase 2, ¿cómo se sacaría? No les expliqué en ningún momento. Sería F2 es igual a 20, que es igual a F2, pero esta vez en minúscula, que es igual a la F2 mayúscula de menos F1, igual a 20 menos 4, que esto da un valor de 16. Y la frecuencia de la clase 4 tendría que ser 50, que esto es igual a F4, igual a 50 de menos F1 más F2 más F3. Acá como se pueden ver, para sacar la frecuencia 4 se tiene que sacar primero la frecuencia 2, o si no, no se podría hacer por la fórmula que nos piden. Y esto es igual a 50 menos 4 más 16, estos son los datos que siempre se han dado, más 25, esto es igual a 5. Por último, el último paso o el resultado final sería realizar una tabla en la cual se van a marcar ya los intervalos, la marca y pues las F's que nos están pidiendo. Entonces, como volvemos a poner clase 1, 2, 3 y 4, el intervalo, que sería de la primera clase de 2.625 hasta 4.375, la clase 2 de 4.375 hasta 6.125, la tercera clase de 6.125 hasta 7.875, y por último la clase 4 sería de 7.875 hasta 9.625. Tenemos la marca de clase, primero va la marca de clase, que serían los datos que nos dieron al principio, 3.5, 5.25, 7 y 8.75. Tenemos
F minúscula, F mayúscula, los cuales los datos son más fáciles: 4, 16, 25, 5, 4, 20, 45 y 50. Con esto terminamos nuestro ejercicio y a continuación mi compañero Sebastián Wilches les va a exponer el punto 15. Listo, para el ejercicio número 15 tenemos en cuenta que pues, se ha enunciado una empresa impuesta 50 amas de casa del valor del recuerdo sobre el tiempo que dura la aroma del lamentador en sus casas. Este dato abarca el número de horas de elaboración del lamentador, el cual radica desde 3 horas hasta 8 horas. De 3 horas son 3 amas de casa, de 4 horas son 7 amas de casa, de 5 horas son 17 amas de casa, de 6 horas son 16 amas de casa, de 7 horas son 9 amas de casa y de 8 horas son 5 amas de casa. Las preguntas son cuál es la población, cuál es la muestra, cuál es la característica de este ejercicio, cuál es la característica cualitativa o cuantitativa que se presenta y diga si la variable es discreta o no discreta. Por un lado se puede hacer de forma lógica o por el otro pues se hace en base a la forma de la probabilidad estadística, el cual afronta una tabla que vamos a construir abarcando las siguientes columnas. Tenemos en cuenta el valor de x1, que es el valor de la variable, el valor de f1, que es la frecuencia absoluta, el valor de f1 porcentual, que es el valor de la frecuencia relativa, el valor de f1 mayúscula, que es la frecuencia acumulada de los datos, y el valor de x de f, x1 y f1 inicial. Bueno, el valor de la variable, pues hay que constatar que son las horas que se realizan pues, la elaboración de los aumentadores, que va de 4 horas a 8 horas. Entonces anotamos los datos: 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En el valor de F1, que es la frecuencia absoluta, pues abarcamos los valores que hay, son la frecuencia del número de personas que le dura el ambientador. En este caso empezamos con 3, luego 7, luego va 9 y va 5, para el total que son de 50 personas. Total. La frecuencia relativa, pues básicamente abarcamos lo que es el porcentaje de estas personas y diferenciándose con el número de aumentador, entonces se saca el porcentaje, pues básicamente un tipo de media, que en este momento pues, aquí es 6%, la primera, aquí es 14%, aquí sí está mierda, por eso, aquí es 20%, aquí es 32%, aquí es 18%, 10 y pues el total que es de 100, porcentaje total pues de este problema. En F mayúscula inicial, que es la frecuencia acumulada, abarcamos los datos de la acumulación de los datos de las amas de casa, que empezamos por 3, luego ya serían 10, 20, 36, 45 y 50. Y por último, x inicial y x final, y f final, perdón, es el producto del valor de la frecuencia que abarcamos para utilizar la media. Entonces hacemos el cálculo directamente y aquí sería primero 9, 28, 58, 96, 63, 40, para un total de 286 datos. El paso que sigue después de realizar la tabla que agrupamos los datos, siguen las medidas de tendencia central, que es el paso número 2. Para esto lo que hacemos es calcular la media utilizando la ecuación de la media. Tener presente que la ecuación de la media es x, raya arriba, la suma de x inicial por f inicial sobre la suma de los datos de f inicial. Esto es igual a 286, que es lo que calculamos anteriormente en que x inicial y f inicial sobre 50, que es el número de datos de amas de casa. Esto nos da un total de una media de 5.72. Lo siguiente es calcular la mediana, que la mediana básicamente es calcular el número de datos totales, que es 50,
el número de personas, sobre 2, igual a 25. También calculamos lo que es el tema de la clase, que para tener en cuenta la clase se calcula la frecuencia acumulada y podemos decir que la frecuencia acumulada que hay en la mediana de X es igual a 6, realizando los cálculos respectivos. También está el tema de la moda, que la moda es el dato que abarca la mayor frecuencia de los valores, donde podemos ver que el mayor es 16, que corresponde a la X, que sería una tabla, igual a 6. Entonces la moda también sería 6 en dado caso. Para el paso número 3 tenemos que calcular lo que es el tema de la oración y la desviación estándar, a tener en cuenta que tenemos que realizar una tabla abarcando todos los datos anteriores y complementarlos con los cálculos que hicimos anteriormente. Entonces tenemos al X inicial, volvemos a lo mismo, que sería 3, 4, 5, 6, 7, 8, que es el número de horas de elaboración del amortador. F inicial, que abarca 3, 7, 10, 16, 9 y 5. Ahora lo que hacemos es calcular la frecuencia, pero en este caso al cuadrado, restando X inicial menos la media al cuadrado. Esto nos da un total, haciendo todos los cálculos, de 7.40 en el primer caso, 2.95 en el segundo, 0.52 en el tercero, 0.08 en el cuarto, 1.64 en el quinto y 5.21 en el último dato. Y por último, hacemos el cálculo de X inicial menos la media al cuadrado menos, por F inicial, que es la frecuencia. Para este caso nos da 22.20, realizando los cálculos de su calculadora, 20.65, 5.20, 1.28, 14.76 y 26.05, que nos tiene que dar un total de 90.14 en la actualización de los datos. Ahora vamos a calcular el tema de la desviación estándar y la varianza, que vamos a utilizar el tema de S2 al cuadrado, que es la fórmula, la suma de todos los datos de F inicial, en paréntesis X inicial, menos la media al cuadrado sobre N, que es el número de todos los datos. Esto el valor de la varianza nos dio 90.14, entonces 90.14 por el valor total de los datos, que son 50. Esto nos da un total de 1.8, 80, 28 para hacer exactos. Y posteriormente se le saca raíz a este resultado, y nos da 1.342 para ya así calcular la desviación estándar. Listo. Y bueno, ya para la realización del ejercicio como tal, las preguntas que nos estaba realizando el ejercicio, vamos a tomar las conclusiones que prácticamente no pasamos en la realización de este mismo con las variables cuantitativas del mismo. A tener en cuenta que nos preguntó la población, entonces pues la población son las amas de casa del barrio del recuerdo. La muestra, que sería igual a 50 de las mujeres que fueron, pues en este caso como encuestadas, y las características, que la pregunta que seguía es calcular la duración de los aromas y calcular en base a esto el promedio, la desviación estándar y la varianza que hay. La tipo de variable que podemos encontrar ahí es discreta porque es una variable que abarca datos específicos. En el caso de la media nos dio un resultado de 5.72 horas en promedio para hasta 50 personas. La mediana son 6 horas
La moda también son 6 horas. Y para la desviación estándar, que es el último cálculo que hicimos después de todos los procedimientos, nos dio un total de 1.34 horas. Y ya con eso finalizamos el ejercicio. Muchas gracias.